So welcome everybody, bienvenidos todos. I always say this, siempre digo esto, this is the day that the Lord hath made, que este es el día que hizo el Señor. And this day was in his best plans and best desire for us. Y este día, es uno de los días, es un día que está hecho, diseñado en su voluntad y bueno para cada uno de nosotros. This is kind of fun. Esto es bien divertido. When we are doing certain things, that's when the Lord normally talks to us. A veces cuando estamos haciendo ciertas cosas es cuando Dios nos habla, ¿sí? And this past week I was very busy working a lot. Y estos días yo estaba trabajando muchísimo, haciendo muchas cosas. And in part of the day, yesterday, y parte del día de ayer, I was really stressed out. Y yo realmente me estresé en parte de la tarde ayer. And that was really powerful when the Lord connects with you. Y eso es muy poderoso cuando el Señor se conecta contigo. And he asked me this question, y él me hizo esta pregunta. Why are you so stressed out? Y me dice una pregunta, ¿por qué estás tan estresado? And I was just meditating on that. Yo estaba meditando en eso. And I remember something that happened to me years ago. Y me hizo recordar algunas cosas que me pasaron muchos años atrás. That sometimes we get so busy in the ministry that even we get stressed out doing the ministry work. Que nosotros muchas veces nos metemos tanto a trabajar en el ministerio que muchas veces terminamos estresados, ¿sí? De la labor en el ministerio. And I listened to, in those days, I went to a conference and I heard this old missionary say these words. Y en una conferencia a la que fui, escuché a un anciano de muchos años en el ministerio que dijo esas palabras. I never get tired of ministry. Él dice, nunca me canso del ministerio. Even when I'm tired doing things in the ministry. Y él me dice, a pesar de que a veces me canso, sí, físicamente, de hacer cosas en el ministerio, pero nunca del ministerio. So, I remember when I was growing up, yo me recuerdo cuando estaba creciendo, I used to hear pastors and leaders of the church encouraging us to serve in the ministry. Y yo me acuerdo cuando estaba más joven, escuchaba a los pastores y a los líderes animando a la gente a servir en el ministerio. And I was kind of weird always. Yo siempre era como extraño. I always had to ask for other things. Yo siempre tenía que estar preguntando otras cosas. And I was asking to these leaders that why I had to serve the Lord. Y yo le preguntaba a la gente, ¿por qué es que yo tengo que servir al Señor? And the normal answer was always worship the Lord and serve the Lord. La respuesta siempre había sido adore al Señor y sirva al Señor. They always used to use a verse that to the Lord we will always serve, worship and always serve. Y siempre nos decían estas palabras, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. So I grew up trying to serve the Lord. Yo siempre crecí tratando de servir al Señor. So I used to get involved in every ministry stuff. Yo me involucraba en todo asunto ministerial que había. Something come up, I was there. Aparecía algo y yo estaba ahí. I was the first one. Siempre fui el primero. And I used to like to do all those things. Y a mí me encantaba hacer esas cosas. And I used to try to do my best. Y yo siempre trataba de hacer lo mejor. But always
was something missing in my life, pero siempre había algo que faltaba. I don't know if you feel that way sometimes. Yo no sé si ustedes se sienten así algunas veces. That you are doing things for the Lord, que están haciendo cosas para el Señor. Or let me say this this way. Déjenme decirlo mejor de esta manera. We are doing a lot of ministry stuff, que hacemos muchas cosas del ministerio. Things that people say that is ministry stuff. Incluso cosas que las personas dicen que son ministeriales. But I used to remember, when I remember these things, cuando yo me acuerdo de estas cosas, I remember that most of the ministry stuff, que muchas de las cosas ministeriales que hacíamos, most of them was just church stuff. Eran cosas de las reuniones de la iglesia, ¿sí? And I used to feel that something was missing. Yo siempre pensé que algo me estaba faltando. I thought that I wasn't doing my best. Siempre pensé yo que no estaba haciendo lo mejor, ¿sí? I always thought that I could do it better. Siempre yo pensé que podía hacerlo mejor. But even when I tried to do that, pero aun cuando yo trataba de hacer eso, there was always something that I felt that was missing. Pero yo siempre sentí que algo me hacía falta. And I used to try to do my best. Yo siempre trataba de hacer lo mejor que yo podía. And that took me a while. Y eso me tomó un tiempo. See, one day, not long ago, un día no tan lejano, maybe 15 years ago, tal vez unos 15 años atrás. Hey, welcome, George. Welcome, Jorge, Alba. Maybe 15 years ago, the Lord began to talk to me. Ese Señor comenzó a hablarme hace unos 15 años. That if I was happy with what I was doing, que si yo estaba contento con lo que yo estaba haciendo. And when I think about that, cuando yo pensé sobre eso, I get to realize, yo llegué a entender that I was just doing things, yo estaba haciendo las cosas, but I wasn't thinking if I was really having joy or getting joy out of that. Yo no estaba pensando si yo estaba tan ocupado en esas cosas que yo ni siquiera estaba pensando que si recibía gozo de las cosas que yo estaba haciendo. And you see, mostly of what I was doing, la mayor parte de las cosas que yo estaba haciendo was more about pleasing or myself or my leaders, ¿sí? La mayor parte, yo llegué a entender que la mayor parte de las cosas que yo estaba haciendo era para congraciarme, ¿sí? Con mis líderes o con a mí mismo, ¿sí? Complacerme a mí mismo o complacer a los líderes. And I never think about that before. Yo no había pensado en eso antes. See, mostly when I was doing certain things, I was trying to please my leaders, my pastors. Muchas veces cuando yo estaba haciendo las cosas, yo quería complacer a mis pastores o a los líderes. Or certain times to please myself, that I was, to make me feel good. Y muchas veces también lo hacía para complacerme a mí mismo, para sentirme bien, ¿sí? That I was doing something, de que yo estaba haciendo algo. But the Jesus or godly factor was missing, pero el factor Dios o divino estaba faltando ahí. It sounds kind of weird. Sí, parece un poco raro that we are doing ministry stuff and missing the godly factor. De que muchas veces estamos haciendo las cosas ministeriales, pero la parte divina o la parte de Dios la estamos eliminando, ¿sí? No la tenemos ahí. And this was just powerful. Y esto es poderoso. 15 years ago, I was listening
that God was talking to me about how committed he was with me. Yo estaba escuchando hace unos años a Dios hablándome de cuán comprometido estaba Dios conmigo. I never heard that before. Yo nunca había escuchado eso antes. Because always there was this question for me, y siempre había porque antes siempre está esta pregunta para mí. ¿Cuán comprometido estás tú con el Señor? Yeah? See, there was always this thing. How committed are you with God? Siempre estaba esa pregunta. ¿Qué tan comprometido estás tú con Dios? And I always was thinking about that. Y yo siempre estaba pensando en eso. Am I really committed to God with all my strength, with all my heart? Y yo siempre pensaba, ¿estaré yo comprometido con el Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas? In a few trips to Central America, en muchos de los viajes a Centroamérica, I always have to listen to pastors complaining about the church with this. Yo siempre que viajo escuchaba a la gente, a los pastores quejándose de este asunto. Ellos dicen, we are having problems with the church to be committed. Y siempre dicen, tenemos problemas con la iglesia, con el compromiso. They always say, I have to do everything because nobody is committed to do nothing. Y ellos siempre me dicen, es que yo estoy comprometido y metido haciendo tantas cosas y la iglesia nunca se compromete a nada. Yo tengo que hacer todo. And I had this, I have this other question for them. I had always this question for them. Yo siempre tenía esta pregunta luego para ellos. Do they know how committed God is with them? Yo le preguntaba a ellos, ¿ellos saben qué tan comprometido está Dios con ellos? You know what is the answer? ¿Saben cuál es la respuesta? I don't know. Yo no sé. And I asked them again. Y yo le pregunto de nuevo, do you know how much God is committed to you? Le pregunto, ¿sabes tú qué tan comprometido está Dios contigo? You know how the answer is? ¿Saben cuál es la respuesta a ellos? I don't know. Yo no sé. And you see, everything changed in my life when I knew this. Y muchas de las cosas cambiaron en mi vida cuando yo escuché esto. How much God is committed to me. ¿Qué tan comprometido estaba Dios conmigo? This is powerful. Esto es poderoso. This is going to change your life. Esto va a cambiar su vida. This is going to change your ministry life. Esto va a cambiar su vida ministerial. It changed mine. Por lo menos cambió la mía. You see, one day I heard another thought, interesting thought. Un día escuché este pensamiento. You know how bad it is for us to be doing someone else's work? ¿Saben qué tan malo es para nosotros hacer el trabajo de otras personas? Just think about that. Solo piensen en eso. Let's say there is the man that the post office guy, digamos que el mensajero, el señor del correo, and that you are waiting for your mail, de que usted está esperando por su correo. Can you imagine going around trying to find your mail when there is already someone with your mail? ¿Saben lo ilógico que sería para nosotros estar buscando nuestro correo, ¿sí? nuestra correspondencia, cuando ya hay alguien que la tiene? Can you imagine trying to take your garbage, your garbage can with the garbage inside, trying to take that to the garbage, to the landfill? ¿Se imagina usted con su
chunche del basurero con la caja, la canasta de la basura o la bolsa de la basura, tratando de llevar su basura al basurero, allá al basurero donde dejan toda la basura. When there's already someone picking up the trash, cuando ya hay alguien recogiendo la basura. It's crazy, es loco. So that's what the Lord told me. Eso es lo que el Señor me habló. Why are you doing what is not for you to be doing? ¿Por qué estás haciendo lo que no debes estar haciendo, lo que no tienes que estar haciendo? That's what makes you get stressed out. Eso es lo que te hace estresarte. Okay, let's go deeper in this. Vamos a profundizar un poco más de esto. Ephesians chapter 5, Efesios capítulo 5, have a really powerful thing there. Tiene a powerful truth there. Tiene una verdad tan poderosa ahí. And here is what the Lord wants us to know today. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos el día de hoy. Okay, Ephesians chapter 5, from verse 24 to verse 29. Efesios capítulo 5, del versículo 24 al 29. Can you read that, Mr. Force? Okay, Mr. Gene Force. Go ahead. I'm going to read from the Living Version. Voy a estar leyendo de la traducción viviente. So if you have it there, is it okay? If not, just okay too. So I have the New American Standard Bible. NASB. Go ahead. Yeah, go ahead. Yeah. From Ephesians chapter 5, verses 24 to 29, the word says, "But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to the husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her." Listen, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that he might present to himself, the ecclesia, called out ones, the church, in all her glory, having no spot, no wrinkle, or any such thing, but that she should be holy and blameless. Wow. So husbands, esposos, ought to also love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes it and cherishes it, just as Christ also loves his church. Powerful. Okay, listen to this. Escuchen esto en español. Dice, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Pero no termina ahí. Para los esposos, esto significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo así para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que la alimenta y lo cuida
tal como Cristo lo hace por la iglesia. Poderoso. Powerful. So here is what God was talking to me these days. Esto es lo que Dios me estaba hablando estos días. Especially when I was stressed yesterday, especialmente cuando estaba estresado ayer. And while I was doing that, while that was happening, y mientras eso estaba sucediendo, I turned on the TV, puse la televisión, so I can relax a little bit, para relajarme un poco. And there was a series that called my attention. Y había una serie que me llamó la atención because it remembered me something that happened in my life 27 years ago, porque esa serie me recordó algo que me sucedió hace 27 años. You see, when I was, this series was about a bride and the groom. Esta era una serie acerca del novio y la novia. And that was very interesting because when you look at the bride, fue muy interesante, porque cuando tú ves, cuando estaba viendo a la novia, listen, her only work, her only job, they was going to get married. Ellos iban a casar. But her only job was to look good that day. ¿Sí? Y ellos iban a casar y el único trabajo de ella era verse bien el día de la boda. The groom, el novio, he was working, preparing all that stuff. Él estaba preparando, el novio estaba preparando todas las cosas. And I remember when I was going to get married. Yo me recuerdo cuando yo estaba por casarme. I didn't want my wife to be stressed out. Yo no quería que mi esposa se estresara. With nothing, con nada. So all the hard work, todo el trabajo duro, I did it. Lo hice yo. I went, prepared the whole place where it was going to be. Yo preparé todas las cosas donde íbamos a estar. I paid for everything. Yo pagué por todas las cosas. I was trying to make sure my wife, my girlfriend, my bride didn't have nothing to worry about. Yo estaba preocupado de que mi novia, mi esposa, mi prometida no tendría nada en que estresarse. Think about that. Piensen en eso. I was the one doing everything. Yo era el que estaba haciendo todo. I was the one paying for everything. Yo era el que pagaba por todo. I was going to make sure my wife have her best day in her life. Yo iba a asegurarme de que mi esposa iba a tener el mejor día de su vida. And 27 years later, y 27 años después, I am still doing that. Todavía lo sigo haciendo. Making sure, asegurándome that she have her best days, que ella tenga su mejor día. It was in that moment was just for that day. En ese momento era para ese día. But then I realized this, pero después me di cuenta de esto. That every day is her day, que todos los días es su día. And this is what the Lord told me. Eso es lo que el Señor me dice. What are you to me? ¿Qué eres tú para mí? And he reminded me this. Y él me recordó eso. I am the groom. Yo soy el novio. You are the bride. Tú eres la novia. And if you did that for your wife, y si tú hiciste eso para tu novia, what do you think I will do for you? ¿Qué crees que yo haría por ti? You see, when Paul was talking to the church here, cuando Pablo está hablando a la iglesia aquí,
He wants leaders, pastors, apostles, prophets, everybody in ministry, everybody that belongs to the church of God. Remember this. El apóstol Pablo está hablando a los pastores, líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Quería recordarles esto. How much God is committed to us. Qué tan comprometido está Dios con nosotros. You see, He don't want us to be doing His work. Él no quiere que nosotros estemos haciendo su trabajo. He wants us to be His bride. Él quiere que nosotros seamos su novia. He is taking care of us. Él está tomándose cargo de nosotros, haciéndose cargo de nosotros. Cuidándonos, taking care of us, cuidándonos en todo. And we are not doing Him, we're not doing a good job representing Him. Nosotros no estamos haciendo un buen trabajo representándolo a Él. You see, can you imagine me as a husband? Pueden imaginarse a mí como esposo. What people will say, ¿qué dirían las personas about me, acerca de mí, if they see me just sitting down on a throne, solo verme a mí sentado en un trono, and my wife doing everything, y mi esposa haciendo todo? Piensen, think about it. You see, that's why there's a lot of people not connecting with the Lord. Por eso hay muchas personas no conectándose con el Señor. Because the only connection they think they will have, la única conexión que ellos creen que tendrían, is to serve Him, es servirlo. That the only reason to come to God is because you need to serve Him. Y la única razón para usted acercarse a Dios es porque tiene que servirle. Missing the best part of this relationship, perdiéndose la mejor parte de esta relación. You see, if we are doing His job, si nosotros hacemos su trabajo, then that's the reason we are not doing our job. Y esa es la razón por la que no estamos haciendo nuestro trabajo. You know what is our job? ¿Saben cuál es nuestro trabajo? Look good. Vernos bien. Yes, sí. I don't care what people tell you before. You know, no importa lo que la gente le ha dicho a usted antes. Our job of the bride of the Lord, escuchen, nuestro único trabajo como novias del Señor is to look good before the people, delante de las personas. That will make Him look good. Y eso es lo que lo va a hacer a él verse bien. Okay. You think I'm crazy? ¿Creen que estoy loco? Okay. Let's go and read again. Vamos a leer de nuevo. Okay. Verse 26, versículo 26. Okay, verse 26, versículo 26. Okay. This is what this is what he's doing. Let's go for verse 25. Let's go verse 25. Okay. This is what he says. He first, número uno, he gave his life. He gave his life for me. Él dio su vida por mí. Is asking me to give my life to him? ¿Está diciendo que yo tengo que dar mi vida a él? No. He, okay. Okay, I'm just going to clarify things. Solo voy a aclarar algo.
You see, people might say that I am saying that we don't have to give our life to Jesus. Sí, la gente puede pensar que yo estoy diciendo que no debemos de entregar nuestra vida a Jesús. ¿Ok? I'm not saying that. No estoy diciendo eso. I'm just saying here what Paul says. Lo que estoy diciendo lo que Pablo dice. What Jesus did for us. Lo que Jesús hizo por nosotros. The commitment that Jesus had for us. El compromiso. Lo comprometido que está Cristo con nosotros. Número uno. He gave his life for us. Él dio su vida por nosotros. Okay? Then he make us holy. Él nos hizo santos. Third thing, he cleansed us with the word of his mouth. Él nos limpia también con la palabra de su boca. Verse 27, versículo 27. And he did it for this reason. Y lo hizo por esta razón. To present her, his bride, as a powerful, glorious church, como la preciosa y gloriosa iglesia. To present her, para presentarla. To himself, para sí mismo. He wants you to look good. Él quiere que te veas bien. He don't want to see you stressed out. Él no te quiere ver estresado. He wants you to look good. Él quiere que te veas bien. Joyfully, gozosa. He wants you to feel good. Él quiere que te sientas bien. But I just wanted to remember you this, pero yo quiero recordarles esto. When I was growing, cuando yo crecía, I had to look bad. Yo tenía que lucirme mal. I had to look stressed out. Yo tenía que verme estresado. I have to look workout. Yo tendría que verme trabajado. Tired, cansado. When people see that, cuando la gente miraba eso, say, wow, what a good preacher, what a good pastor is this guy. Y la gente siempre decía, uy, qué buen pastor, qué buen predicador. He always working. Siempre está trabajando y trabajando y trabajando. And this is truth, y esa es verdad, even, I saw a pastor die. Vi a un pastor morir. And I heard about a few other pastors dying in the pulpit. Vi a algunos pastores morir en el púlpito. Escuché de otros pastores morir en el púlpito. And you know what I heard people say? ¿Y saben lo que escuché a las personas decir? Wow. Les escuché decir, wow. That was a good man of God. Ese era un buen hombre de Dios. But you know what other people say? Pero ¿saben lo que otras personas dicen? What kind of God is this? ¿Qué clase de Dios es este? He wants you to work so hard that you even die on the pulpit. Dios quiere que usted esté trabajando tan duro hasta que se muera en el púlpito. Will you, hago una pregunta. I just want to ask this question. Quiero hacer una pregunta. Will you make your wife work until she die? Sweeping the floor? ¿Usted haría trabajar a su esposa tan duro hasta que se la vean morir barriendo? Will you put your wife to work hard until she die cooking? ¿Pondría a trabajar a su esposa tan duro, tanto y tan duro que se muera cocinando?
Or she works so hard that she die ironing and washing your clothes. Que la tengas trabajando tan duro, lavando y planchando que hasta que se muera haciendo eso. You won't do that. Usted no haría eso. Well, some are doing that. Bueno, algunos están haciendo eso. See, God wants to present to himself a pretty bride. Dios quiere presentarse a sí mismo una novia preciosa. That's powerful. Verse 28, versículo 28. See, he loved his bride like he loved himself. Él ama a su novia como se ama a sí mismo. And that's the way he shows how much he loves. Y esa es la manera en que muestra cómo ama. So, listen to this. Así que escuchen esto. There is a work for the bride. Hay un trabajo para la novia. But there's also a work for the groom. Pero también hay un trabajo para el novio. Let's allow him to do his job. Dejémosle a él hacer su trabajo. To take care of you, de cuidarte. To sanctify you, de santificarte. To cleanse you, de limpiarte. To make you shine, que hacer lo que te haga brillar. You don't need to do his work. Tú no tienes que hacer su trabajo. And I was talking to the Lord this morning. Yo estaba hablando con el Señor esta mañana. And I was asking, okay, when we talk about ministry, cuando hablamos del ministerio, what will be our job? ¿Qué debería ser nuestro trabajo? Because there is the ministry of the head, porque está el ministerio de la cabeza, of Jesus, que es Cristo. But there is also the ministry of the body, pero también está el ministerio del cuerpo. So I was thinking about, what is our job? Y yo decía, Señor, ¿qué es nuestro trabajo? And he said, to look good again. Y él me dijo de nuevo, que luzcas bien. Pues how I look good, pero yo, ¿cómo me veo bien? And he said, do you don't read the scriptures? Y él me dice, ¿no has leído las escrituras? What make a tree look good? ¿Qué hace que un árbol se vea bien? What make a tree look good? ¿Qué hace que un árbol se vea precioso? And I said, well, you know, the leaves. Luego las hojas. I said, what else? Well, a nice tree have good fruits. Un árbol tiene buenos frutos. So dice, así que él me dijo, that's what make you look good. Eso es lo que te hace ver bien. The fruits of your life, el fruto of the fruit of the Spirit in your life, el fruto del Espíritu en tu vida. Love, joy, peace, amor, gozo, paz, patience, paciencia, kindness, bondad, self-control, dominio propio, merciful, ser misericordiosos. That's what makes you good. Eso es lo que te hace ver bien. Do that in your life. Haz eso en tu vida. Let the fruit of the Spirit be manifested in your life. Deja que el fruto del Espíritu se manifieste en tu vida. That will bring glory
to my name. Eso es lo que va a traer gloria a mi nombre. Because when people see you, cuando la gente te ve, they're not going to see a stressed out person. No van a ver una persona estresada. They're going to see a peaceful person. Van a ver una persona pacífica. When people see you, cuando la gente te ve, they're going to see a loving person. Van a ver una persona amorosa. When people see you, they're going to see a real kind person. Cuando la gente te vea, van a ver una persona cariñosa. That's powerful. Eso es poderoso. That's what he wants to see in you. Eso es lo que él quiere verte a ti. That's our ministry. Ese es nuestro ministerio. You know, the ministry, he has given us the ministry of reconciliation. Él nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. He has given us the word of reconciliation. Él nos ha dado la palabra de reconciliación. But who will come to God? Pero ¿quién va a venir a Dios if the only thing they think God is asking for is work? Sí, ¿quién va a venir a Dios si lo único que quiere, que ellos creen que Dios está pidiendo es trabajo? Think about this. Piensen en eso. Let's say I'm looking for a wife. Digamos que yo estoy buscando una esposa. Okay. And here's my offer for my the prospects. Y esa es mi oferta a los prospectos, ¿sí? Let me see. I don't care if you look good. No me importa si te ves bien. I don't care if you smell good. No, tampoco me importa si hueles rico. I'm looking for a person that are going to clean my house. Estoy buscando una persona que limpia mi casa. I'm looking for a person that can wash my clothes. Estoy buscando una persona que limpia y lave mi ropa. I'm looking for a person that cook food 3 times a day. Estoy buscando una persona que me cocine 3 veces al día. I'm looking for a person that can scratch my back. Estoy buscando una persona que me rasque la espalda. I'm looking for a person that can, cut my fingernails. Estoy buscando una persona que me corte las uñas. I'm looking for, a person that can serve me. Estoy buscando una persona que me sirve. Okay. How much ladies you think will come to me? ¿Cuántas mujeres creen ustedes que se me acercarán a mí? 3? 0. 0. No. Okay. So think about that. Así que piensen en eso. See, when we as church are talking in his behalf, con nosotros como iglesia estamos hablando a favor de Jesús, think about that. Piensen en eso. Okay, Jesus is looking for his bride. Jesús está buscando su novia. But he wants one that, he don't care if smell good. No importa si no huele bien. He don't care if she looks good. No importa si se ve bien. He wants a person that work hard for him. Que está buscando una persona que trabaje duro para él. He's looking for a person that will die for him. Está buscando una persona que se muera por él. How much people you think they will come to the Lord? ¿Cuántas personas creen ustedes que vendrá al Señor? I want to see Jersey thing. 0. ¿Sí? No, people. Nadie vendría. 0, yeah, 0. Psst, no. And that is what the church is doing. Y eso es lo que la iglesia está haciendo. Jesus wants you in his army. Jesús quiere que estés en su ejército. Jesus wants you to work for him. Jesús quiere que trabajes por él. But we never tell people, loco, sí. But we never tell people how much God has committed himself to us. Pero nunca le hemos dicho a las personas qué tan comprometido ha estado Dios con nosotros.
How much he loves us. Cuánto nos ama. How much he cares for us. Cómo se preocupa él por nosotros. You see, if things in your ministry don't come out of the fruit of the Spirit, it's no good. Cualquier ministerio, cualquier cosa que hagas en el ministerio y no proviene del fruto del Espíritu, no sirve. Piensen. Think about that. Piensen en eso. This is very important. Eso es muy importante. Everything we do in our life, todo lo que hacemos en nuestra vida, have to come out of the fruit of the Spirit. Tiene que venir del fruto del Espíritu. Not because we have to, no porque tenemos. It's because of love. Es por causa del amor. It's because of the peace. Es por la paz. You know, when I married with my wife, cuando yo me casé con mi esposa, I told her this. Yo le dije esto. You don't have to do anything. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. You don't have to do anything that don't come out of your heart. No tienes que hacer nada que no nazca de tu corazón. You don't have to do nothing that don't come out about love, from love. No tienes que hacer nada que no viene del amor. You don't have to do nothing that don't come from peace. No tienes que hacer nada que no viene de la paz. You don't have to do nothing that don't come out of love. Kindness. No tienes que hacer nada que no venga del amor y del cariño. And this is what, and I know this is a word from the Lord for us. Y yo estoy seguro que es una palabra de Dios para nosotros. It will keep us safe. Nos va a mantener salvos, muchachos. It will keep our souls safe. Va a mantener nuestras almas salvas. Safe from guiltness. ¿Sí? Salvos de la culpabilidad. Safe from sorrows, salvos de la tristeza. Safe from stress, salvos del estrés. This is powerful. Esto es poderoso. When we know how committed God is with us, cuando nosotros sabemos qué tan comprometido está Dios con nosotros, then we will commit to the Lord easily. Entonces nosotros vamos a comprometernos con el Señor fácilmente. You know why my wife chose me? ¿Saben por qué me escogió mi esposa? She knows how committed I was for her. Ella sabe qué tan comprometido estaba yo para con ella. That my part, mi parte, yo, haciendo mi parte, was to make her look good, es hacerla ver bien. Make her feel good, hacerla sentir bien. She was in love with this person. Ella está enamorada de esta persona. That she know, que ella sabía, that will do anything to make her feel the best person in the world. So, iba a hacer cualquier cosa a mi alcance para que ella fuera la mejor persona en el mundo. So when everybody see her, cuando la gente la ve, dicen, wow, what a woman. Cuando la ven, dicen, wow, qué mujer. And that keep her young, y eso la mantiene ella joven, and it keep me young, y me mantiene a mí joven.
Because everyone is doing their part, porque cada uno hace su parte. Let Jesus do his work in your life. Deja que Cristo haga su trabajo en tu vida. Just relax, solo relájate. And I'm not saying you don't supposed to go and teach or preach. Yo no estoy diciendo que no debes de ir a predicar o enseñar. Or do your calling. O cumplir tu llamado. But that calling, pero ese llamado, that ministry, ese ministerio, have to come out from that fruit. Pero ese llamado, ese ministerio debe de nacer, debes venir de ese fruto del Espíritu. It has to come out from that relationship with him. Debe nacer de esa relación con él. So that was the word of the Lord for us today. Así que esa era la palabra del Señor para nosotros esta mañana. He was talking to me yesterday. Él estaba hablando conmigo muy seriamente ayer. Y él, and he was telling me, just relax, my son. Solo relájate, hijo. And enjoy the journey. Y disfruta el proceso. I am with you. Yo estoy contigo. I want you to look good. Quiero que te veas bien. And he always do that. Y él siempre hace eso. Amén, amén. Poderoso. Some comments about this? ¿Algún comentario acerca de eso, Mr. George Gates? Go ahead. Very good message. Muy buen mensaje. A couple things were coming to me as you were speaking. Algunas cosas vinieron a mí mientras tú estabas hablando. And you're talking and God's talking to me. And I heard that passage where the Lord says, cease striving and know that I am God. Sí, escuché este pasaje mientras tú estabas hablando, que dice, ten calma, está en calma y ve que yo soy tu Dios. Sí. Well, see, because you're right, there's too many pastors try to do everything and they can't. Hay muchos pastores tratando de hacer cosas, todas las cosas, y no pueden. And that's why a couple of months ago, Carla said that people need to know the balance of the body. Y por eso alguien dijo, Carla dijo hace unos días que la gente necesita entender el balance del cuerpo de Cristo. See, this is in the book of, it's in Romans and Colossians, but it says, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh. Entonces, hay un versículo que está en Romanos y creo que Colosenses, que dice que vestíos del Señor, vistan del Señor y no hagan provisión para su carne. And so you're right, Douglas. It's easy because the Lord himself says, my commandments are not burdensome. Y estás en lo correcto, porque el Señor dice que mis mandamientos no son una carga para ustedes. Powerful, poderoso, ¿sí? See, my yoke is easy to wear. Mi yugo es fácil de llevar. And one last thought. This is what's called the secret place in the Lord. Y eso es lo que se llama el lugar secreto en el Señor. Where we hide under the wings of his perfection, of his provision. Cuando nos ocultamos bajo las alas de su cuidado y provisión. That way we don't stress out and burn out. Y de esa manera no nos estresamos ni nos quemamos. And that's why you and I have talked about John 4:34, Lord. My food is to do the will of him who sent me. When I do his will, I'm not going to stress out. Y por eso es que el Señor decía que su comida, su bebida es el hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos eso, nunca nos vamos a cansar, nunca nos vamos a estresar. Okay. That's my speech for the day. Amén, amén. Poderoso, powerful, powerful. Yes. When we do that, cuando hacemos eso, we're going to be in peace. Vamos a estar en paz con el Señor. Other comments? ¿Alguien más? Somebody else? ¿Alguien más? Okay, let me see. Okay, somebody was writing something.
I think Mr. Gene Forrest. Yes, sorry, I wasn't. I was seeing this. Okay. Let me see, Gene Forrest. Okay. Go ahead, Gene. Two quick things. Dos cosas muy rápidamente. When I was a child, I used to hunt with a double-barrel shotgun. Cuando era joven, yo cazaba con una escopeta. We just received a double-barrel word from God our Father. Ahorita nosotros lo que hemos recibido del Señor es como un arma, una escopeta de doble tiro. And a double-barrel shotgun is designed to kill. Y una escopeta de ese calibre es para matar. But a double-barrel word from our Father is designed to give us life and liberty. Pero esa escopeta, digamos una escopeta espiritual que hemos recibido hoy de su palabra, es para darnos vida a nosotros. Here's what I heard for me. Y eso es lo que yo escuché para mí. Number one, as you said, Número uno, como tú dijiste, God so loved me that he Dios, gave all he had for my redemption. que Dios me ama a mí tanto que Él lo dio todo para redimirme a mí. Yes, amén. He gave it all. Él lo dio todo. He gave it all. Todo. And every day, because he lives in me, I have everything available to me that he has available to him. Y como Él vive dentro de mí, tengo acceso a todo lo que Él me ha dado. Because the Spirit of the living God dwells in me. Porque el Espíritu del Dios viviente mora dentro de mí. Amén, amén. I just need to learn to rest. Y solo necesito aprender a descansar. But don't be misunderstanding. Rest does not mean inactivity on our part. Pero descansar no significa estar inactivos de nuestra parte. God finished what he did in Genesis and he rested. La Biblia dice que Dios hizo lo que tenía que hacer en los días que hizo y luego descansó. But he didn't quit. Pero no terminó. He continued active. Él más se mantiene activo. There was more to do. Había más que hacer. Number two. Y número dos. For many years, I didn't really understand a part of this passage. Por mucho tiempo yo no había entendido una parte de este pasaje. 28 years in ministry. 28 años en el ministerio. Successful pastor. Un pastor exitoso. Traveling the world. Viajando por el mundo. Doing a lot of good things. Haciendo muchas cosas buenas. But the one thing I wasn't doing that I should have. Pero algo que yo debía estar haciendo y no lo estaba haciendo. I was not loving my wife like Jesus loved the church. No estaba amando a mi esposa de la manera en que Jesús ama a la iglesia. And it's only in recent years Y no es hasta hace años, los años recientes, after a divorce of many years, después de un divorcio de muchos años, that by the grace of God he brought us both back together as husband and wife. que por la gracia de Dios Él nos volvió a unir como esposo y esposa. And so I'm having to learn and relearn. Así que estoy aprendiendo y reaprendiendo How to give myself to her. De cómo darme a mí mismo por ella, para hacerla ver preciosa. Just like Douglas said. Así como lo dijo Douglas. It ain't easy. A veces no es tan fácil. If you think it's easy, you're stupid. Y si usted cree que es fácil, es estúpido. You've lost something up here if you think it's easy. Si piensa que es fácil, has perdido algo aquí arriba. And it's only by the power of the presence of the Holy Spirit in us that we can do anything. Y solamente es por el poder del Espíritu Santo que puede hacer todo, es que podamos hacerlo. I'm not a prophet. No soy un profeta. I do good just to be a disciple and an ambassador. Yo hago suficiente con ser un embajador o un discípulo. But here's what's on my mind in this moment. Pero esto es lo que está en mi mente en este momento.
This is for each of us Y este es para cada uno de nosotros in this meeting, en esta reunión. and it's for every husband who lives on the earth that is a member of the church, the body of Christ. Y es para cada esposo que es parte, es miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. If you don't love your wife if you don't love your wife like Jesus loves the church and gave himself to her and for her, Si tú no amas a tu esposa como ama Cristo a la iglesia y dio su vida por ella, you need to go to work somewhere else, either flipping hamburgers or selling cars or something, because you don't need to be a pastor. tienes que mejor dedicarte a otra cosa, a vender hamburguesas o vender carros o algo, pero no puedes ser un pastor. Because I have learned through experience the hard way Porque yo tuve que aprender de la manera difícil. that if the love of God that is in me is not manifest through the power of the indwelling spirit producing his fruit, I am nothing. Que si el amor de Dios que está en mí no se manifiesta por el poder del Espíritu Santo hacia otras personas, no soy nada. God has done a lot of things in me and through me over the years, and I won't go into all of it, but the one thing that's more important than anything else is love. Y Dios ha hecho muchas cosas a través de mi vida y puedo hablar muchas de esas cosas, pero una cosa importante que Dios ha hecho en mí es el amor. And I went to a Greek dictionary while Douglas was talking, and I reminded myself that in this passage where, go ahead. Y estaba revisando en un diccionario griego mientras Douglas estaba hablando acerca de este pasaje. To remind myself what I already knew, that when Jesus said, love your wife like he loves the church, Y cuando Jesús dijo, ama a la iglesia, ama a tu esposa como Jesús amó a la iglesia, that word love, in both cases, in that verse, esa palabra amor en ambos casos, en ese versículo, is from the Greek word agape. es de la palabra griega ágape. And it is a self-giving love. It is a giving of oneself to others without looking for anything in return. Es darse completamente a alguien sin esperar nada a cambio. If we love our wives to clean our house and wash our dishes and do all the things Douglas said, and for sex, there's something wrong with us. Y si nosotros solamente queremos a nuestras esposas para que laven, cocinen, limpien, hay algo mal en nosotros. Y sexo también. Usted no es solamente con ella por sexo, no. Increíble, ¿qué pasa a nosotros? Yes, sir. Sí, señor. Sí, señor. That's happened to us a lot. Yeah. That happens to pastors, and when Yes, you sir. don't get what you want at home, you go to other places. Sí, cuando no consigues lo que quieres en la casa, entonces vas a otros lugares a buscarlo. Judgment begins at the household of God, and it starts with the pastor. El juicio comienza por la casa de Dios y comienza por los pastores. And if you don't think he'll take you down, you need to think again. Y si piensas que Él no te va a quitar de ahí, tienes que repensar eso de nuevo. It's time we quit playing games with God. Es tiempo que dejemos de jugar esos jueguitos con Dios. You can't fool him. No puedes engañarlo. Who do we think we are? ¿Quién creen ustedes que somos? I know, because I went through that. I fell and he took away everything I had. Y yo sé, se lo estoy diciendo, yo viví todo eso cuando perdí todo. But by the love and the grace and the mercy of my Father, he brought me back and gave ministry back, and he brought me back to my wife and my family, and we're still going through adjustments. Pero por el amor y la misericordia de Dios, Él reconcilió todo, recogió todo y me lo dio de nuevo. Y estamos en ese proceso aprendiendo cómo estar juntos otra vez. We all lack more than we have. We need more than we have. Nosotros necesitamos, de verdad, ahora mucho más de lo que estamos teniendo ahora. But what we need and what we don't have, we already have, because he is in us and he has it all, and he will give it freely to us. Pero lo que nos hace falta no es algo que no tenemos, es algo que ya tenemos y Él es que nos lo ha dado todo a nosotros. Sí, Señor. Yes. Yes, sir. Sí, Señor. Amén, amén. I want to give you I want to give you
one short definition of the Christian life. Y solo quiero darles una pequeña definición de la vida cristiana. When you boil it all down, Cuando todo, digamos, a modelar al final, the Christian life is Christ living his life through us. la vida cristiana es Cristo viviendo en nosotros, viviendo a través de nosotros. It's a submission and a surrender and a yielding to him of all we are and all we have. Es el someternos, humillarnos delante del Señor, entregando todo lo que nosotros somos. Todas cosas en manos de el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Dios le bendiga. Te quiero todas muchas bendiciones. Amén, amén. Powerful, poderoso, poderoso. So I just prayed this morning, así que yo solo oro esta mañana. Father, I thank you. Te doy gracias, Padre, for your love, por tu amor, your unconditional love, por tu amor incondicional, or unbreakable love, por tu amor inquebrantable, Señor. Lord, I just pray that we can prove. Yo oro, Señor, que nosotros podamos comprobar how great is your love. Qué tan grande es tu amor, Señor. And I know that you are with us. Yo sé que tú estás con nosotros. You are in us. Estás en nosotros. You are for us. Estás por nosotros. And you are working in us. And estás trabajando en nosotros to present us, para presentarnos. Pure, puros, holy, santos, glorious, gloriosos, to yourself, para ti mismo, Señor. And that you will take all the glory, que tú te lleves toda la gloria, for all what you are doing, todo lo que tú haces, and are still doing, y todavía haces in our life, en nuestras vidas. That we might be able, que nosotros podemos ser capaces to walk with you, de caminar contigo. And understand y entender with all our hearts, con todo nuestro corazón, how committed are you with us, de qué tan comprometido estás tú con nosotros, Señor. And that all what we do, y que todo lo que hagamos, nazca, come from the love that you have given us, que venga del amor que tú nos has dado, that come out from the fruit of the Spirit that is in us, que venga del Espíritu, del fruto del Espíritu que está en nosotros. And that your name will be glorified, que tu nombre sea glorificado, Padre. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya.